Bienvenidos a la sesión de preguntas. Gracias, Andrea. Agradecemos también a quienes nos están acompañando el día de hoy, desde diferentes países. Siempre saludamos a las personas de República Dominicana, tenemos conectados de Estados Unidos, de Perú, así como también de distintas regiones de Chile. Brevemente, recordar a ustedes que el Instituto de la Sordera es una corporación y sean respetadas y valoradas y aceptadas en su dignidad y diferencia. Bueno, Andrea, damos paso ahora a las preguntas que te fueron dejando las personas que estaban viendo la transmisión de tu charla por Facebook. Así que las voy acá a ir leyendo. Sabemos que tenemos un tiempo acotado, así que, por supuesto, vamos teniendo que elegir algunas de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿hasta qué nivel de curso deben estar un coeducador sordo y un intérprete de lengua de señas chilena? ¿Hasta qué nivel educativo? Primero, agradecer la invitación, la posibilidad de abordar este tema. Es como poco desarrollado todavía en Chile el ámbito de la educación de los estudiantes sordos y los profesionales que prestan apoyo, así que agradezco el espacio, primero que todo. Y en relación a la pregunta, la verdad es que siempre todo depende del estudiante y de las necesidades del estudiante y de las características del estudiante. Cuando hay un estudiante que domina la lengua de señas como su primera lengua desde que nace, probablemente cuando entre al colegio tenga ya competencias en su lengua, se comunique fluidamente, tenga un amplio vocabulario, tal como ocurre con nosotros y el español. En ese caso, el educador sordo siempre es un referente necesario en la escuela, desde todos los cursos y hasta el último curso, desde prekinder a cuarto medio. Y si un estudiante es competente en la lengua de señas, un intérprete, por supuesto que va a prestar un servicio que sea pertinente para el estudiante. Sin embargo, cuando hay estudiantes que no manejan bien la lengua de señas, que vienen de familias oyentes, donde no se ha usado la lengua de señas desde que nacen, lo más probable es que entren al colegio sin un manejo acabado todavía de la lengua de señas. Y eso puede ser en primero básico, en quinto básico, y si no es usuario competente, con una competencia académica de la lengua, en realidad un intérprete no tiene mucho sentido. Entonces, como de base, para todos los niveles educativos, el educador sordo. Siempre, como referente para el estudiante, como referente para el resto de la comunidad educativa, incluidos los padres, los profesores, sus compañeros oyentes, en el caso de los programas de integración, y si no, en el caso de la escuela especial también. También como colaborador del profesor en el proceso de aprendizaje del estudiante, y cuando un estudiante es competente en la lengua de señas y requiere acceder a los contenidos, entonces un intérprete es un profesional importante y esencial. Y eso puede ser, generalmente, lo más probable a partir más o menos de quinto básico, pero puede ser un poco antes si el estudiante es competente en la lengua de señas, o un poco después, y no es necesario hasta que el estudiante tenga competencias que le permitan acceder a la información a través de la lengua de señas con el intérprete. ¿Está bien eso? Ignacia, no te escuchamos, no sé si estás haciendo otra pregunta. Hola, Andrea. Hola. Ina tiene problemas con su conexión, entonces vamos a seguir con otra pregunta. Nos dicen, ¿se puede exigir a un establecimiento educacional con PIE que atienda a niños sordos con el apoyo de coeducadora y de intérprete?
¿hay acaso alguna ley o documentos que respalden esta necesidad o solo queda al criterio del sostenedor? A ver, respaldo normativo existe, partiendo por la Constitución que consagra el derecho a la educación. Por lo tanto, desde un paraguas así de amplio, el estudiante puede exigir tener un proceso educativo que sea de calidad. Por otro lado, o sea, poder acceder, digamos, a la educación primero. Luego también está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tiene un rango constitucional, por lo tanto es un paraguas amplio para exigir que poder acceder al sistema educativo, poder ser parte, poder participar en el proceso educativo. Y eso implica además también, expresamente, según la Convención, la presencia de adultos sordos, coeducadores o educadores sordos, y la presencia de intérpretes. Por otro lado, la Ley General de Educación, también dentro de los principios que consagran como principios a la base de la educación, está la interculturalidad, la diversidad, la calidad en el proceso educativo, la flexibilidad, etcétera. Entonces, también desde ahí hay un marco en que el establecimiento tiene la obligación de entregar una respuesta educativa ajustada de acuerdo a las características del estudiante. Además, dentro de los decretos que tienen que ver con la educación especial y en particular con los programas de integración escolar, que es la sigla que tú decías como PIE, también establece que deben incorporarse al establecimiento, al alero del programa de integración, los profesionales que el estudiante requiere para participar y progresar en sus aprendizajes. Por lo tanto, el establecimiento que asume el compromiso de educar a un estudiante una vez que el estudiante está matriculado en la escuela debe hacerse cargo del proceso educativo y entregarle una respuesta educativa de calidad. Y eso incluye los profesionales que el estudiante requiera. En el marco del programa de integración, debiera considerar las horas profesionales que el estudiante necesita para participar y para progresar en el currículum y en su aprendizaje. Ahora, cuando hay un solo estudiante en una escuela, el ingreso que hay para la escuela o el financiamiento que hay de parte del Estado, lo más probable es que no sea suficiente para contratar horas de 2 profesionales que, además del profesor de educación diferencial, puedan prestar apoyo y acceso al proceso educativo. Eso es complejo, en realidad. Pero también hay otras, sobre todo para los programas con integración, hay otros mecanismos, por ejemplo, a través de la ley CEP u otros mecanismos que puedan aportar en el financiamiento de los profesionales que se requieren. O bien, tener más estudiantes sordos que permitan solventar mejor los profesionales que el estudiante requiere. En todo caso, siempre prima las características y las necesidades que el estudiante tiene para poder participar y progresar en su aprendizaje. Excelente, muchas gracias, Andrea. Seguimos con esta otra pregunta que dice, me gustaría saber si el Mineduc hace o tiene proyectos o capacitaciones a intérpretes orientados al área educativa. El Ministerio de Educación, a través del CPIP o el Centro de Perfeccionamiento, ¿verdad?, en Educación, puede ofrecer acciones formativas de distinto tipo, pero en general están abocadas a los profesionales de la educación, docentes, ¿sí? Por lo tanto, quedan fuera de esas iniciativas todavía los intérpretes en este minuto. Se está abriendo un ámbito para los profesionales asistentes de la educación, pero es que todavía, digamos, los intérpretes y educadores sordos también, creo que todavía está, digamos, abriéndose recién ese espacio. Eso por una parte, porque el Ministerio de Educación no entrega capacitación, sino que es a través del CPIP, es el espacio donde se entrega capacitación o acciones formativas. A quien le corresponde entregar capacitación o acciones formativas es a las universidades, a las instituciones de educación superior, por ejemplo, o a otras entidades, ¿verdad? Las ATE o qué sé yo, otras instituciones que pueden ofrecer cursos. Ahora, sí, el Ministerio de Educación ha impulsado desde el año 2008 al menos, con los coeducadores sordos y con los intérpretes, particularmente en la primera jornada que tuvimos el año pasado, ha impulsado sí ciertas acciones que
tienden hacia la formación y capacitación de los intérpretes, particularmente, y de los educadores sordos también. Sin embargo, no son acciones formadoras, ¿verdad? Como es un curso, por ejemplo. Por lo tanto, lo que seguimos haciendo es impulsando, es tratando de abrir el espacio en las instituciones de educación superior, y estamos trabajando en ello en una mesa, pero la verdad es que estamos tratando de entregar a través del levantamiento del perfil, por ejemplo, que también va a tener un plan formativo, a través de esas otras actividades o de esas otras líneas de acción, poder impulsar la formación de intérprete, que es y de educadores sordos también, que es una necesidad absolutamente imperiosa. Muchas gracias, Andrea. Nos están felicitando. Muchas gracias por tu presentación. Hay muchos agradecidos aquí. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo se establece la preparación que tienen las personas, intérpretes y coeducadores en educación? ¿Cómo o quién fiscaliza eso hoy en día? Lamentablemente no tenemos organismos que fiscalicen el tipo de formación que reciben educadores sordos o intérpretes en lengua de señas chilena. De partida, no existe en Chile formación de estos, digamos, profesionales, que sí yo considero profesionales, independiente de que tengan o no el título aún. Entonces no existen en Chile ¿cómo se llama? Formación formal, ¿verdad? Formalmente, salvo algunas iniciativas muy particulares con intérpretes, como el postítulo que tiene la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE. Sin embargo, entonces es difícil fiscalizar algo que de verdad no existe formalmente. Eso por una parte. Por otro lado, recién está acreditado ante el organismo que certifica las competencias laborales, recién está acreditado el perfil de coeducador sordo de lengua de señas chilena y cultura sorda, así se llama el perfil. El perfil para intérprete en el ámbito educativo está todavía en camino, digamos, de ser acreditado, solo perfiles por competencia, que no es lo mismo que tener un título ni una formación al respecto. Por lo tanto, estamos avanzando en sentar primero una base que permita saber qué competencias debe tener quien se desempeña en ese rol, ya sea coeducador sordo o intérprete de lengua de señas chilena, para poder sobre esa base de esas competencias generar acciones formativas. Entonces, lamentablemente, si no están la formación formalmente, difícilmente va a haber algún organismo que fiscalice también. Lo que sí podemos hacer, y es en lo que estamos trabajando para poder lograr, en la medida que se avance, ¿verdad?, de aquí a un futuro, ojalá lo más cercano posible, es en generar ciertas exigencias para quienes se integren a trabajar, por ejemplo, en las comunidades educativas o en los establecimientos educacionales. Y también puede ser eso, ¿cómo se llama?, que continúe en el nivel de educación superior. Y esas exigencias, por ejemplo, tener a lo mejor algún tipo de formación, pero en la medida que se puedan ir generando esas posibilidades de formación y esos cursos o capacitaciones. Por lo tanto, van de la mano una cosa con otra. Eso podría de alguna manera fiscalizar o ser un filtro al menos, ¿cierto? Muchas gracias, Andrea. También nos preguntan, en tu opinión, ¿cuáles son las principales dificultades o riesgos que puede tener un intérprete en el área de educación? Amplia la pregunta. A ver, puedo entender dificultades como, digamos, relacionadas con el ejercicio a lo mejor del servicio de la interpretación, con el ejercicio de la interpretación, y en ese sentido, algunas dificultades pueden ser el no manejar los contenidos, el no tener las competencias suficientes en la lengua de señas, por ejemplo, la relación que puede haber o los espacios que se faciliten en la escuela para poder ejercer su función, el nivel que tenga el estudiante del dominio de la lengua de señas. A propósito, y eso junto con la primera pregunta, tiene que un poco que ver, muchas escuelas no comprenden bien el rol del intérprete, muchas veces a niños pequeños que no manejan lengua de señas,
consideran como un profesional de apoyo el intérprete y a veces en realidad no es lo que necesita el estudiante, y eso también complica al intérprete, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay este tipo de dificultades tienen que solucionarse por una parte en este minuto, si no hay formación tan formal, ¿verdad? Depende de uno como intérprete. Formarse, buscar instancias, leer mucho, contactarse con otros intérpretes, buscar en internet cada vez hay más posibilidades, además de participar en diferentes tipos de talleres que se están dando, sobre todo en este último periodo, online. De manera de formarse en contenidos escolares, en estrategias interpretativas, en el dominio de ambas lenguas, también del español. No es lo mismo usarla en el cotidiano, en cómo uno se comunica, a utilizar el español formalmente, académicamente, en un proceso educativo. Se requiere una relación muy estrecha con el profesor de la asignatura donde uno está interpretando, de manera también de ir muy a la par, de comprender muy bien lo que está queriendo decir, y eso es responsabilidad de uno. Pero por otro lado también creo que se pueden ir solucionando de alguna manera ese tipo de problemas o ese tipo de dificultades en el diálogo con las autoridades en el colegio, de manera de consolidar ciertos espacios de acceso a información de los estudiantes, respeto de ciertos espacios que requiere el intérprete previo a la interpretación, después de la interpretación, y eso se va negociando de alguna manera con el coordinador del programa de integración, con el jefe de UTP, con el director, siendo escuela especial o programa de integración o establecimiento solo educación regular sin el programa de integración. Por otro lado, hay riesgos que tienen que ver a lo mejor, no sé, se me ocurre con el ejercicio de la interpretación en términos de riesgos para la salud, por ejemplo. Y en ese sentido es muy importante, por una parte, el respetar, los tiempos de interpretación. Largos periodos de interpretación, cuando de verdad uno está interpretando y haciendo este ejercicio de captar el sentido de lo que está diciendo generalmente el profesor, comprender eso y pensar cómo reformularlo en esta otra lengua. Ese ejercicio es tremendamente desgastador, además que al mismo tiempo uno está atento de la información que está recibiendo, de cómo lo está diciendo uno, recibiendo, digamos, como retroalimentación del estudiante mientras uno lo mira. Entonces hay muchas cosas que están pasando. Por lo tanto, si hay un tiempo muy prolongado de interpretación, el desgaste cognitivo es grande. Por otro lado, las manos sufren muchísimo con movimientos permanentes durante largos periodos, por lo tanto, ejercicios antes y después de la interpretación, tiempos que no sean más de media hora, los 45 minutos a lo mejor de una hora de clase, idealmente, son, digamos, algunos elementos mínimos de prevención de ciertas lesiones, por ejemplo. También son esos algunos riesgos. No sé si respondo la pregunta, pero era un poco amplio y la entendí desde esas dos líneas. Claro, no, Andrea, muchas gracias. Sabemos que podríamos extendernos mucho más, pero no hay el tiempo. Por eso sigo con esta, que será de nuestras últimas preguntas. Dice, ¿cómo enfrentamos las violencias simbólicas, estereotipos y mitos que ejercen o tienen las personas oyentes al enfrentarse a estudiantes sordos, profesores, directivos y otros roles, siendo intérprete en aula? A ver, yo creo que lo primero es, como intérprete, comprender que las personas o el estudiante sordo es un estudiante, primero que todo, y es un estudiante como el resto de estudiantes de la escuela. En los espacios de integración puede tenderse a ver al estudiante sordo de parte del intérprete, estoy pensando, como aquel estudiante que es más especial para uno, ¿verdad?, con quien uno se conecta a través de la lengua de señas, que a lo mejor como intérprete pudiera uno ver que uno lo ayuda, ¿verdad?, y que uno puede protegerlo de alguna manera. Yo creo que esa actitud no es la adecuada. Pensando primero que uno ejerce en la escuela como intérprete un rol profesional. Y como digo, lo primero que uno tiene que hacer como intérprete es pensar que el estudiante es un estudiante más.
por supuesto que está enfrentando una barrera, que es significativa, que tiene que ver con la comunicación y con el acceso a la información. Pero uno tiene que mantener el límite dentro de lo que corresponde al servicio profesional que uno está prestando en ese minuto, que es facilitar la comunicación y minimizar la barrera que tiene que ver con el acceso a la información, es decir, permitiendo el acceso a la información. Ahora, si uno pesquisa, si uno identifica ciertos, ciertos elementos o ciertas actitudes de parte de compañeros, de profesores o de directivos del establecimiento que van en desmedro del estudiante, de la dignidad del estudiante, o desde una mirada muy asistencialista tal vez, yo creo que uno puede alertar a quien corresponde inmediatamente, que será en el caso de un programa de integración al coordinador de PIE, en el caso, comentarlo dentro del equipo de aula, en el caso de una escuela especial, hablarlo con el profesor jefe del curso, si no pasa ahí la inquietud hacia más arriba, si no buscar apoyo a lo mejor en el sostenedor de la escuela cuando es un PIE municipal, por ejemplo, ver el resguardo desde la corporación municipal y si no desde el Departamento Provincial de Educación. Cuando uno ve como profesional, independiente incluso que sea intérprete, o independiente de qué profesional, cuando uno ve que se está vulnerando algún derecho de un estudiante, uno tiene que decirlo naturalmente. Y en ese sentido hay distintas instancias hasta llegar a la Superintendencia de Educación, que es donde uno puede hacer algún tipo de acusación. Eso con una cuestión como más compleja, ¿verdad? Ahora, sí es importante mantener uno, situarse uno desde los límites que corresponden al ejercicio profesional que uno está haciendo. Por eso parto diciendo que es importante considerar que es un estudiante más, y no que es un pobre estudiante que no se puede comunicar y que yo lo ayudo entonces y lo protejo con eso, porque uno le hace un flaco favor en realidad al estudiante así. Y tampoco es rol del intérprete estar cuidando que el resto cambie su actitud o mejore su actitud, ¿sí? Aunque siempre uno también es modelo de alguna manera en relación a cómo uno se relaciona y cómo también uno establece ese respeto de igual a igual con el estudiante sordo en relación al resto de los estudiantes de la escuela. Muchas gracias, Andrea. Estoy aquí con la cámara apagada porque estoy con muy mala conexión, pero queríamos agradecerte a nombre del equipo, a nombre del instituto. Muchas gracias por compartir este tema que es sumamente importante. También agradecemos a Jesús por su interpretación. Muchas gracias. Hoy es un día especial también porque queremos agradecer especialmente a Santiago Alarcón. Él es voluntario de América Solidaria. Él trabajó durante un año haciendo un aporte en el Instituto de la Sordera y estuvo directamente colaborando en todos estos ciclos de charlas y los webinars. Así que, Santi, te deseamos lo mejor para todo lo que venga de aquí en adelante. Te vamos a extrañar harto. Bueno, dejamos extendida la invitación para que nos conozcan, para que conozcan el Instituto de la Sordera. Recordar que las matrículas para estudiantes sordos de la Escuela Dr. Jorge Ote están abiertas durante todo el año. Les invitamos también para la próxima charla abierta, donde nos va a acompañar Juan Drueta, con el tema La importancia del trabajo de intérprete sordo e intérprete oyente. Va a estar muy interesante, así que dejamos a todo el mundo invitado para que no se lo pierdan. Si quieren más información de nuestras charlas abiertas y cursos, como por ejemplo el curso de Cultura Sorda y Lengua de Señas que inicia en septiembre, nos pueden seguir en redes sociales, donde ahí se está permanentemente actualizando la información. Agradecemos nuevamente entonces a Andrea, Jesús, a todos quienes pudieron acompañarnos esta tarde. Y por supuesto, para cualquier cosa que haya quedado pendiente, a disposición para responder. Y muchas gracias por la invitación al Indesol. Gracias. Muchas gracias, Andreita. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muy bien, abrazos.